Muy bien. Entonces, como ya es ese conocimiento, pues vamos a comenzar con la parte del trabajo correspondiente, ¿no? Ya nos tocaría la parte de la sesión. Espero que todos hayan podido instalar la parte del SQL y pues directamente ahora nos corresponde dar algunas vistas, ¿no? Cosas que son importantes, ¿ya? Cosas que son importantes. Como ya han podido observar, yo les voy a compartir todas las grabaciones, no hay ningún problema, lo voy a procesar, lo voy a subir al YouTube para que sea un poquito más rápido y llevadero la parte de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, automáticamente nosotros lo vamos a adicionar y vamos a adicionar cada uno de los valores. Como primer punto. Como segundo punto, bueno, me gusta trabajar con archivos base. ¿Ya? ¿En qué sentido los archivos base? En el sentido simplemente de que nos va a permitir hacerlo de una forma más avanzada, más rápida y lo vamos a ir cargando. Ya estas son algunas presentaciones que tengo y acá están algunos archivos base de prueba. Les acabo de compartir al grupo de WhatsApp estos tres archivitos. Entonces, automáticamente con eso ya vamos a poder dar continuidad y vamos a poder trabajar con cada uno de los puntos que ya lo estamos mencionando. Ya entonces, igual no se preocupen de la presentación, les voy a compartir como les he compartido la anterior y pues ahora voy a comenzar con abriendo la parte de mi SQL Server, ¿no? Lo que hemos visto. Espero que lo hayan podido instalar y si no es el caso, pues ya lo van a instalar, ¿no? No tendría que tener mayor conflicto con eso, ¿no? Y si hubiera algún conflicto realmente que saliera de nuestras manos, por así decirlo, automáticamente nosotros vamos a tener que identificar o vamos a tener que decir qué es lo que está sucediendo. Ya cosas que son bien importantes. Bueno, tendríamos que ir identificando cada uno de los puntos. Como les dije, una vez que hemos finalizado la parte de la instalación, como lo han visto en la anterior sesión, ya tendríamos que tener un paquete de la misma forma que estamos observando acá. ¿Ya? Y este valorcito que nos está mostrando en este momento simplemente es como una pantalla de inicio, ¿no? Esta es una pantalla de inicio, es simplemente una pantalla de configuración, digamos. Configuración, donde nosotros vamos a conectar nuestra base de datos. En este caso no hay ningún problema, nosotros lo dejamos tal cual está, o sea, por defecto, donde le estamos diciendo que se va a autentificar en Windows y el nombre del servidor viene a ser mi escritorio, ¿no? Entonces este es el servicio. Cada uno le debe estar apareciendo o una anotación similar o diferente, pero va a estar en la parte del escritorio. ¿Por qué? Porque es una anotación por defecto. Me está diciendo dónde quiero que se encuentre el servicio, ¿no? El servidor. ¿Ya? Recuerden que este SQL Server simplemente trabaja o sirve para el trabajo mm, de servidores, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que observar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando, es lo que nosotros estamos visualizando. No hay cosas del otro mundo, no hay ningún conflicto con ello. Entonces, en este caso, le digo que trabaje como está trabajando, le digo que se conecte, simplemente para eso. ¿Ya? Muy bien, entonces dicho todo eso, vamos a comenzar con la parte de la presentación. Como les dije, lo voy a dividir la pantalla para que se pueda lograr visualizar. En la parte derecha, bueno, les voy a explicar un poquito cómo es la parte del trabajo que tengo. En la parte derecha, en esta parte, acá estará lo que vamos a ejecutar. Ejecutar o las instrucciones o los valores con los que vamos, instrucciones, ¿no ven? Las instrucciones, instrucciones o valores a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estamos observando. Ya, entonces automáticamente nosotros vamos a ejecutar o van a tener las instrucciones o los valores a trabajar. No hay ningún problema. Y en la parte izquierda va a ser donde vamos a ejecutar dichas instrucciones. ¿Ya? Entonces eso es importante realizarlo y es importante observar. ¿Por qué lo trabajo de esa forma? Porque es mucho más sencillo para mí que me comprendan lo que estamos haciendo, me puedan hacer un acompañamiento también de todo el proceso que estamos observando o estamos trabajando. ¿Ya? Entonces en la parte izquierda vamos a hacer los comandos, les voy a explicar de forma detallada cada uno de los comandos que estamos observando y en la parte derecha van a ser las instrucciones que tenemos que realizar. Eso para que todos también lo puedan tener y simplemente trabajar. ¿Ya? Eso es por un lado.
Por segundo lado, pues las presentaciones van a ser de ese tipo, les voy a compartir y no va a haber ningún inconveniente. Ya lo que sí necesito es que todos tengamos los archivos descargados para que podamos tener un mejor acompañamiento. Bien, dicho todo eso, no me voy a extender más y pues vamos a comenzar con la parte de la explicación simplemente de lo que tenemos que abordar hoy. Ya, bien, entonces en este caso vamos a ver los primeros pasos en SQL Server. Ya, entonces vamos a observar la parte de nuestro archivo completo. Este archivo completo, como les dije, vienen a ser estos archivos bases donde está la parte de la introducción. Ya, entonces acá simplemente me está diciendo los archivos que nosotros vamos a contener. ¿De acuerdo? Como les dije, estos archivos que estamos encontrando. Todos estos archivos, como pueden observar, son lo mismo. ¿De acuerdo? Habilitar edición. Viene a ser el mismo valor. Como pueden observar, son las mismas columnas, son los mismos valores y son los mismos comentarios, ¿no? Vienen a ser las mismas columnas, si se dan cuenta. Esta customer viene a estar igual con este customer. ¿De acuerdo? Este first name viene a ser con la parte del first name. El last name, company name, email address. Y así sucesivamente todos los posibles comandos que podamos identificar. Bueno, ese tipo de datos que nosotros estamos obteniendo, los hemos descargado, los hemos obtenido simplemente de la página oficial de Microsoft, donde decimos Adventure Works Sample Databases. Ya tenemos que descargar simplemente los requerimientos y los archivos base. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué es lo que nosotros, para qué le estamos descargando todo esto nosotros? Simplemente para tener bases de datos que procesar, ¿ya? Y tenemos que ir analizando todos los datos. Ahora, algo que es importante recalcar y mencionar, cuando nosotros recabamos información o cuando nosotros empezamos a calcular todos los valores que podamos encontrar, por así decirlo, en, en, en alguna investigación, en alguna migración de base de datos, siempre nos vamos a encontrar con dos grandes valores, ¿de acuerdo? O sea, cómo obtener datos, ¿no? Obtener datos. La primera opción, esta es la primera opción, es cuando nosotros hacemos una investigación. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido una investigación? Vamos a hacer preguntas, vamos a hacer encuestas, vamos a tener que recabar, vamos a sacar una muestra y vamos a empezar a generar todo un conjunto de datos. Va a tener una logística, es como el censo, ¿de acuerdo? Donde nosotros vamos a tener como el censo. Vamos a tener que realizar, ¿de acuerdo? Este tipo de datos se realizan cada 10 años y los podemos ir realizando. Ahora, no quiero hacer un censo porque no es algo tan grande en el proyecto, perfecto. Entonces vamos a hacer algo más pequeño y concreto. Entonces eso viene a ser la parte de las entrevistas o la parte de la investigación que les estoy mencionando, ¿no? Esa es la primera opción. La segunda opción, que también es muy habitual ver y es normal trabajarla, simplemente vendría a ser la parte de, segundo, obtener bases de datos. ¿De acuerdo? Esa es la segunda opción. ¿En qué consiste? Nosotros podemos ir a alguna página oficial, podemos recabar simplemente alguna información que alguien ya lo ha tenido, alguien que ya lo ha trabajado, alguien con el que podemos ir trabajando simplemente. Entonces, eso viene a ser la parte de las bases de datos. Estas bases de datos pueden ser, por ejemplo, el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, pueden ser algunos ministerios, pueden ser otros valores, o sea, lo que ustedes se puedan imaginar, pueden ser páginas, eh, páginas gubernamentales, entre otros de universidades, de todo puede haber. No, esos son los dos casos, son los dos valores típicos con los que nos vamos a encontrar, con la primera y con la segunda opción. Ahora, ¿cuál de los dos es más importante? ¿Con cuál de los dos tengo que trabajar? Pues la misma respuesta que les di la anterior semana o la anterior sesión. Los dos son importantes. Trabajar con uno, trabajar con el otro es lo mismo. Solamente va a depender del tipo de dato que tú quieras obtener o el tipo de información que vas a recabar, ¿de acuerdo? Y cada base de datos que nosotros estamos observando, sea la primera opción o sea la segunda opción, siempre vamos a tener un diccionario de datos. Diccionario
datos. ¿En qué consiste este diccionario de datos? Eso es importante. Identificar cada variable, qué significa. En este caso, las bases de datos que les estoy mostrando no están codificadas en el sentido de que nos están mostrando todos los valores que estamos observando, que eso se puede realizar mediante una investigación o simplemente porque lo estamos viendo de una forma cualitativa. Ya cuando nosotros trabajamos con bases de datos, o sea, tenemos estas dos opciones, no es conveniente que yo escriba todo esto, tengo que codificar, ¿de acuerdo? Le vamos a poner un valor, digamos, uno, vamos a llamar que bike store, ¿no? Bike store, digamos, bike store. Ya, dos puede ser discount store, ya, así sucesivamente. Ahora, ¿por qué les digo que va a estar codificado? Estas variables que les estoy mencionando, y esto es importante recalcar, y algunas cosas les voy a dar como conceptos que son relevantes e importantes a la hora de trabajar. Esto viene a ser la parte de la codificación. Codificación. ¿Por qué es importante asignarle un código? Porque nosotros cuando obtenemos este tipo de informaciones, sea con el Stata, con el ERE, con lo que sea, siempre vamos a tener codificación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil asignar un número que estarle asignando todo este texto y lo podemos empezar a generar. Obviamente que con el proceso, con el análisis de datos, los podemos modificar, se puede modificar, no hay ningún problema, pero siempre se va a codificar. Y esta codificación, por lo general, va a estar relacionado con el diccionario de datos. ¿En qué consiste este diccionario de datos? ¿Qué significa cada uno de estos valores? ¿Qué significa el uno? ¿Qué significa el 2? ¿Qué significa el 3? Y así sucesivamente, para cada una de las variables. Ahora, como les digo, si hacemos investigación nosotros, obtenemos bases de datos, nos vamos a topar siempre con variables codificadas. Nunca lo vas a escribir y si lo escribes es porque no ha existido un buen manejo de datos. ¿Por qué se les dice eso? Porque primero, que escribir esta información, digamos, big stores, demás, me va a conllevar dos errores. El primer error viene a ser que puedo comer letras, puedo aumentar letras o puedo tener una mezcolanza de letras increíbles. Por más que digan, no, es que nos vamos a poner de acuerdo, cierto, pero siempre se te va a escapar un dato. Un dato de en 1000, yo les garantizo que es una pérdida sustancial de información. Segundo, viene a ser la parte de la remuneración. No puedo cancelar a una persona pues porque escribe todo esto. Imagínense que escribe en un día, pues me hará unas 100 boletas. Y por día tendré que generarme unas 1000 boletas. Por eso nosotros lo empezamos a codificar en la parte estadística, en la parte de investigación, o cuando se obtienen valores, siempre se codifica. Ahora lo pueden transformar, se transforma, no hay ningún problema, lo codifican, porque es la información que nos están proporcionando. Ya es la información que estamos obteniendo. Entonces, una u otra opción va a estar codificada, una u otra opción nosotros tenemos que observar. Y todos tenemos que tener un diccionario de datos. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Ahora, puede ser que has obtenido tu base de datos o has hecho una investigación con tu base de datos, siempre tienes que empaparte de qué es lo que estás obteniendo, qué es lo que vas a generar, qué es lo que vas a observar. Como les dije, en este caso vamos a enseñarles las partes de las consultas SQL, cosas básicas, por así decirlo, para que podamos pasarlo luego al lenguaje R y podamos graficar la información que hemos obtenido de forma masiva, como este es el caso. Ya, eso es el objetivo de esto, que colocar algunas cuantas consultas para que luego nosotros podamos procesar la información de una forma mucho más sencilla. ¿Ya? Y para ello vamos a tener dos tipos de casos para obtener los datos. La primera que va a ser una investigación, que va a ser el censo, que va a ser nuestra investigación, vamos a hacer lo propio. O el segundo vamos a obtener una base de datos. Ya puede ser del INE, puede ser del ministerio, pueden ser páginas gubernamentales, puede ser de donde ustedes crean conveniente. Va a haber una entidad siempre que se va a dedicar, puede ser una fundación, siempre se va a obtener información de una entidad que se encargue de eso. Ya no tenemos que pensar que lo que nosotros estamos creando es algo único, ¿no? Puede existir diferentes casos. Ya, eso es algo importante recalcar y eso es algo importante mencionar. Entonces, nosotros podemos descargar bases de datos de ejemplo, como yo les estoy pasando, y siempre que tengan una base de datos de ejemplo, se les pide siempre que vayan verificando qué es lo que tiene cada una de las variables, cada de los campos, ¿no? Como les dije, esto siempre va a estar compuesto por columnas y va a estar compuesto por
filas. ¿De acuerdo? Cada uno de estos campos que estamos observando viene a ser un dato, ¿no? Entonces, estas columnas que estamos observando siempre son el título de qué realiza, ¿no? Realiza, de qué trata la información. ¿Ya? La información. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros estamos observando. Y cada uno de estos datos simplemente son los valores de la información. ¿Sí? Eso es lo único que nosotros estamos observando, eso es lo que nosotros únicamente estamos obteniendo. ¿Ya? Entonces, eso automáticamente lo vamos a ir identificando, lo estamos observando. Ya como les dije, de acá lo podemos descargar, lo descargarían y vamos a ir identificando. Ahora, les reitero, es importante, siempre de los siempre, bueno, ustedes como analistas de datos o como futuros analistas de datos o investigadores también, que empiecen a identificar o empiezan a empaparse o identificar, empaparse y tener una noción más clara de qué es lo que están obteniendo, cuál es la base de datos que estamos obteniendo. ¿Por qué les digo eso? Cuando nosotros realizamos una investigación, ¿ya? Cuando nosotros realizamos un poquito de la cuando nosotros realizamos una investigación, siempre se trabaja por etapas, se trabaja por etapas. ¿Ya? Y esas etapas que nosotros vamos a trabajar siempre va a ser por grupos o conjunto de personas especialistas de un tema, ¿ya? ¿En qué sentido? Ya viene un poquito más real, ¿no? O sea, cuando ya es la parte laboral, ya por eso les decía al principio que soy especialista en estadística, o las áreas de investigación viene a ser la parte estadística, me gusta la parte social, la parte investigativa, y la parte del trabajo, y por eso les he contado todo esto. Ya, conocer este tipo de investigación, la única vez que vas a hacer solo alguna investigación es cuando haces tu proyecto, tu tesis, ¿ya? Lo único. Cuando ya es algo más grande, o sea, cuando ya realmente trabajas, o cuando ya estás en una institución pública, privada, o ya estás obteniendo información realmente verídica o estás tomando para decisiones reales, porque vas a invertir en IDH, vas a invertir en información, siempre se trabaja en etapas y se trabaja por grupos. Y esos grupos o esos conjuntos de personas van a ser especialistas en un tema, en algo específico. ¿En qué sentido? Cuando generamos, por así decirlo, una boleta, existe una persona que es experta para verificar si es que tiene muchas preguntas, menos preguntas, cuántas preguntas tiene, qué es lo que tiene. Segundo, que va a haber una persona que va a identificar la claridad de las preguntas. Tercero, va a ser la persona que va a recolectar las preguntas, por así decirlo. Se los estoy haciendo de forma eh, general. Ya, o sea, se les estoy explicando, ¿no? Primero va a ser la parte de los investigadores. Investigadores. Segundo, vienen a ser la parte de los segundos vienen a ser la parte de los analistas, analistas de encuestas. ¿Ya? Este es importante. Tercero, viene a ser las personas que van a recolectar los datos. Cuarto, viene a ser los que van a procesar los datos. Procesar datos. Quinto, van a ser las personas que van a tomar decisiones con los datos. Decidir qué hacer con los datos, ¿no? Pues con la información que hemos obtenido. Decidir qué hacer datos, ¿ya? Y sí, séptimo va a ser mostrar datos, ¿ya? Mostrar datos. Ahora, por ejemplo, en la lista de encuestas, o antes de recolectar de datos, tenemos que verificar el tipo de muestreo, cómo se va a recabar la información, tenemos que empezar a verificar el tipo de recolección que vamos a tener. Son etapas, son procesos. Y cada proceso se va a estar no encadenado, ese es el término.
Va a estar encadenado. ¿En qué sentido? Que esta persona le va a pasar a esta otra persona y esta otra persona y así sucesivamente. Nosotros, o ustedes en este caso, en la etapa con la que se van a encontrar o la etapa con la que van a hacer o con la que van a trabajar, viene a ser el procesamiento de datos. Ustedes van a procesar estos datos. ¿En qué sentido voy a procesar estos datos? Todo este conjunto de datos que estamos observando, que van a ser, por así decirlo, van a ser amplios, van a estar en todo lado. Nosotros, ya, entonces, como les decía, nosotros simplemente, ya, como les decía, nosotros simplemente lo que estamos haciendo en este momento es verificar los datos. No vamos a procesar toda esta información. Tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar que sean las consultas, verificar la parte de qué resultados voy a obtener para responder ciertas cosas. ¿Y quién me va a decir esto? La persona que ha encuestado me va a decir, ¿sabes qué? Quiero que me realices esto, quiero observar. Entonces tú vas a observar esta base de datos y vas a decir, voy a relacionar esto con el otro y de esta forma yo lo voy a autogenerar. Entonces, todos vamos a empezar a autogenerar cada una de la información, vamos a empezar a procesar cada una de las informaciones. ¿Y por qué les estoy explicando este tipo de procesos que estamos observando? Les estoy mencionando. Porque muchas veces uno cree, no, pero yo tengo que tener la base de datos, yo tengo que recabar la información. Y pues como les dije, solamente cuando haces tu tesis o haces un proyecto o haces una investigación para salir, obtener un grado académico, vas a encontrarte solo. Pero en la vida laboral, en la vida práctica, en la vida real, por así decirlo, ya desencadena en diferentes etapas, diferentes personas y diferentes especialistas. Entonces nosotros estamos en la parte del procesamiento de datos. Y como procesamiento de datos o las personas que vamos a analizar los datos que nos están proporcionando, tenemos la obligación de entender de qué trata nuestra base de datos. Tenemos que comprender cómo se está generando la base de datos, qué campos tiene, qué valores tienen. Y por eso antes ustedes lo podían trabajar con la parte del Excel o simplemente lo pueden trabajar para comprobar sus hipótesis. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Creo que de esta forma se están comportando los datos. Voy a verificar. O si has generado una consulta, vas a verificar de acuerdo con el Excel, vas a darte cuenta. O sea, de forma manual, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo vas a palpar. ¿Ya? Entonces, por eso más o menos les estoy mencionando el análisis de datos, están empezando a generar toda la información correspondiente. ¿Estamos claros? ¿Sí me entienden? ¿Hola? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, espero que sí. A ver, ya, muy bien. Ya, y nuevamente me disculpo si es que les estoy, me disculpo si es que me estoy desviando un poco del tema, pero creo que son cosas importantes que, bueno, esto no les van a explicar en cualquiera de su experiencia de trabajo, ¿no? Entonces es importante siempre aclarar y identificar, porque y cuando se les pase bases de datos, siempre lo puedas identificar y clarificar. Por eso les estoy pasando toda la información correspondiente. Muy bien, lo que quiero que observen en este caso es lo siguiente. Nosotros, esta información que estamos obteniendo acá, simplemente me dice que va a hacer toda la información. Y con llaves primarias, llaves foráneas o de acuerdo a la información que nosotros deseemos, podemos transformar toda esta información en subtablas. Ya, toda esta información que nosotros estamos obteniendo acá, toda esta información que estamos obteniendo acá, lo podemos convertir en subtablas. ¿Para qué lo vamos a convertir en estas subtablas? Como existe el refrán, divide y vencerás, ¿no ve? Divide y vencerás. ¿Ya? ¿En qué consiste este refrán, no? Me dice, y eso es la parte de la modularidad, ¿ya? Esto viene a ser la parte de la modularidad. Y espero que todos sean ingenieros en sistemas, sean la parte del área de tecnología, o por lo menos han programado.
ya para que los conceptos que estamos mencionando estén un poco más claros. Y si son los de otras áreas, no hay ningún problema, los vamos a ir explicando, los vamos a ir aclarando para que todos lo comprendamos mejor. ¿Ya? ¿En qué consiste el dividir y vencerás? Consiste simplemente que tengo este problema grande que estamos observando acá, mejor lo haremos de esta forma. Tengo todo este conjunto de datos enorme que lo estamos viendo. Tenemos todo este tipo de datos enorme que lo hemos visto acá, toda esta información así de grande. Me dice, lo puedes fragmentar en pedazos más pequeños, me dice. Vamos a agarrar acá, lo voy a poder fragmentar. Lo estoy haciendo de forma aleatoria, ya, lo estoy haciendo de forma aleatoria. Ahorita vamos a especificar qué valores pueden ser. Ya, lo estoy haciendo de forma aleatoria. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de fragmentar? O sea, ¿para qué vamos a realizar toda esta operación que les acabo de decir? La parte del dividir y vencerás. Pues simplemente te dice que este problema así de grande que está, se puede resolver, pero nos va a tomar más tiempo llegar a un problema o a un punto, ¿ya? Entonces, si lo subdivido en pequeños fragmentos, a pequeños fragmentos, sí lo puedo observar de una mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente nosotros vamos a poder verificar. Y este concepto de dividir en celdas se refiere a la parte de la modularidad. ¿En qué consiste? Que nosotros tenemos un problema grande, vamos a tener un pedacito de aquí, otro pedacito de allá, otro pedacito más de allá, y todos esos pedacitos que les estoy mencionando se van a poder resolver de una mejor forma. ¿Ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos un problema grande, pensamos que es imposible, pero si lo mostramos como en pequeños pedazos, es mucho más fácil. De ahí, perdón por el ejemplo, pero es como en Los Simpsons, cuando a Homero le dicen, "Ah, tienes que pagar $300 al mes", le dice. Y él dice, no, no me alcanza tanto mi sueldo. Y alguien le dice, pero, no, y el mismo cliente le dice, pero si pagaras $10 cada día, y él dice, oh, sí, claro, eso sí lo puedo hacer. ¿A qué hace referencia a esto? Si multiplicamos 10 por 30 va a ser los 300, o sea, es lo mismo. Parece que es algo grande, pero si lo minimizamos es algo más pequeño y llegamos al mismo objetivo. ¿Ya? Entonces, como les dije, lo vamos a convertir. ¿Para qué? Como lo hemos visto o lo hemos mencionado anteriormente, podemos asociar con llaves primarias, llaves foráneas, la relación que tiene cada una de las tablas. ¿Ya? Uno. Dos. Cuando realizamos una consulta, es mucho más fácil cuando está modularizada. ¿En qué sentido? Que cada campito esté en una tabla diferente. Y las consultas simplemente es identificar dónde estás y cómo te vas a dirigir al otro punto. Nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a realizar. Eso es lo que nosotros tenemos que empezarnos a enfocar. Eso es lo único que nosotros estamos viendo. Eso es lo único que nosotros estamos observando. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos identificando. Ahora, ¿cómo lo voy a identificar? Como les he mencionado en la anterior sesión, por eso es importante los conceptos. Tengo que identificar quién puede ser, quién puede ser una buena llave primaria, ¿no? ¿Quién puede ser una buena llave primaria? Si esta llave primaria viene a ser como un ID, ¿no ve? Que hemos dicho, quiere ser el ID, el CI, puede ser un código, algo propio, ¿no ve? Y único, propio y único. ¿Estamos de acuerdo? Algo propio y único. Entonces, nosotros podemos ir subdividiendo los programas de esta forma, como llave primaria. Y cuando tengamos dos tablas, un momento, cuando tenga dos tablas, ya, cuando tenga dos tablas, para decir que uno se relaciona con el otro, simplemente, simplemente tenemos que ir identificando, simplemente tenemos que ir verificando cuál es su llave primaria. Digamos que este puntito es su llave primaria, entonces en este caso sería, ya, perdón si lo hago con lila, pero es para generar una llave primaria. Entonces automáticamente de este puntito se va a relacionar con este otro puntito. ¿De acuerdo? Y vamos a poder observar la información, vamos a poder autogenerar. Es válido. ¿Para qué lo estamos haciendo? Para que sea mucho más rápido las consultas, que sean rápidas las consultas, para que nosotros podamos identificar de una mejor
manera. Puede ser más rápido, van a ser más ágiles. Y recuerden, como les dije, como lo vamos a fragmentar esto en pedazos más pequeños, el tamaño va a reducir. Tamaño, reducir. Esto es importante. ¿Ya? Entonces, eso simplemente lo vamos a ir identificando y eso lo vamos a ir mencionando acá. Entonces, acá simplemente digo que este bandido, o sea, en este caso, estos bandidos que estaba cliente, lo vamos a dividir en un par, en un pedazo, ¿no? Como les decía un momento atrás. Entonces, este bandido que hemos identificado acá, va a ser como una llave primaria. Y en esta nueva tabla que nosotros estamos generando, este bandido va a ser una llave foránea, ¿no? ¿Por qué va a ser una llave foránea? Porque va a estar relacionado con este campo. Todo este campo va a estar relacionado con este bandido. ¿Ya? Ahora, la tabla de productos, como están viendo acá, automáticamente esta tabla de productos serían tres tablas, si se dan cuenta, lo que estamos generando. Ya la primera tabla. Ahorita les vamos a dar mejor cuenta. ¿Ya? Que la voy a generar. A ver, pon este verde. Ya, miren. Este bandido es mi llave primaria. Este código que estamos observando acá es mi llave primaria. Y este otro bandido es mi llave foránea, que va a estar relacionado con el resto de datos. O sea, de esta tabla voy a tener acceso a esta tabla y de esta otra tabla, con esta tabla voy a tener acceso a esta otra tabla, donde vamos a ir mostrando cada uno de los resultados. Ya entonces, ¿cuántas tablas voy a tener? Una, dos y tres. Dicho de esta forma, ¿no? A ver, lo voy a borrar esto. Dicho de esta forma, o sea, vamos a tener algo similar. Tengo este primer punto, tengo este segundo punto y por último tengo este tercer punto. Ya algo así más o menos lo estamos relacionando o algo así se quiere relacionar. Me dice que este primer punto, se va a relacionar con este segundo bandido. Y este bandido se va a relacionar con este otro bandido. Ya, eso es lo que me está mencionando en este caso. Si se dan cuenta en este caso, todos estos conceptos que hemos mencionado, todos estos conceptos que hemos mencionado acá, de estos tres bandidos, siguen manteniendo su integridad, ¿ya? Siguen siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque van a tener acceso a la misma información. ¿Qué es lo que les va a hacer diferente? El tamaño que va a ocupar, el tipo de consulta que va a ocupar, el tipo de valor con el que vamos a trabajar. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Hola? ¿También? Ya, muy bien, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nosotros, ya, muy bien. Entonces todos esos datos que les estoy mencionando simplemente están seleccionando, ¿de acuerdo? Ya, muy bien, gracias. Vamos a confirmar, ¿de acuerdo? Si algún concepto no está claro, por favor me lo hace nota para que yo lo pueda aclarar. Bueno, miren, estos datitos que les estaba mencionando, ay, perdón, todos estos datitos, miren, viene a ser este. Adventure, como les dije. Miren, ¿qué es lo interesante? Lo he cambiado en órdenes de compra y productos. Y miren, los dos archivos que son lo mismo, la misma información de acá. Mm, A ver.
A ver, un momentito, déjenme, a ver si. Ya, nada, si se ve bien. Logran ver mi pantalla, ¿no? Sí, estamos logrando observar. Oh, listo. Entonces, miren, nosotros estamos trabajando con este tipo de información. Entonces, acá igual, órdenes de productos. Ay, caramba, productos, ¿no? Entonces, miren, lo que tenemos que ir observando simplemente vienen a ser los resultados, ¿no? Los valorcitos o los bandidos que nos dicen quién con qué se está relacionando. Miren, Customer ID, ¿dónde está este Customer ID? Eh, está muy peso. Ya, miren, acá lo voy a verificar. Customer ID está acá donde estamos. Ah, no, 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 miento, 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 miento. Este es el producto ID. Miren, este producto ID está acá con el producto ID. Ya están relacionados, como les dije un momento atrás, ¿no? Solamente es para ejemplificar. Ya, producto ID. Ahora, ¿dónde estamos? Producto number. Ya, bueno, muy bien. Aquí solamente estamos relacionando uno, ¿no? Me falta una tabla más. Bueno, como ejemplo, simplemente era para que se den cuenta el tamaño que va a ocupar o el tamaño que simplemente lo estamos verificando. Ahora, miren, el mismo archivo, por más que cree un archivo más, por más que cree un archivo más, si sumamos los dos bandidos, no llegan a 39K. ¿Ya? Ahora, en este caso me dirían, pero solamente son casi, porque no es mucha la información que estoy trabajando. Imagínense que sea algo más elaborado, algo más profundo. Entonces ya no va a ser pues K, van a ser megas o pueden ser gigas. Imagínense que sean bases de datos de videos, bases de datos de imágenes. Ya nosotros automáticamente lo vamos a ir autogenerando más resultados y va a ser mucho más grande. Entonces, esta opción que nosotros estamos visualizando, si se percatan, es mucho mejor, ¿no? O sea, nosotros automáticamente vamos a poder desglosar o vamos a tener menos información correspondiente. ¿Ya? Entonces, esto simplemente nos va a permitir observar. Como les dije, esta es la parte derecha, nosotros lo dejamos tal cual está, no hay ningún inconveniente con el tipo de valor que estamos generando, todo está genial. Esto simplemente, como les dije al principio, este primer valorcito, ¿dónde está? Este primer valorcito es, ¿dónde está el servidor? ¿Dónde está el servidor? Eso es lo que estamos mencionando. ¿Dónde nos encontramos acá? Eso es lo que me está mencionando en este caso. Una vez que hemos identificado el servidor, automáticamente nos está diciendo qué es lo que estamos observando. Como les dije, en la parte izquierda va a ser lo mismo que la parte derecha. ¿En qué sentido van a ser lo mismo? En el sentido de que son los resultados que estamos aplicando, vamos a tener al aplicar dichas funciones. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Vamos a trabajar con nuestro SQL Server. Vamos a crear una nueva base de datos. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a crear una nueva base de datos. Este proceso es importante porque cada vez que carguemos archivos, pueden ser de bases de datos, CSVs, entre otros tipos de valores, siempre vamos a ser el mismo resultado. Ya un momentito, por favor, denme 2 minutitos.
Ya, entonces, como les decía, ¿no? Este proceso que estamos obteniendo o este proceso de crear las nuevas bases de datos es un proceso recurrente. Uno, este proceso no nos tenemos que olvidar, ¿sí? Siempre vamos a trabajar. Segundo, como futuros analistas de datos o aparte del manejo del software, porque ese es el curso, ¿no? Es SQL para el análisis de datos. ¿Ya? Siempre, de los siempre, vamos a trabajar con archivos CSV. Como les dije el anterior, los archivos CSV son archivos separados por coma, ¿ya? Separados por coma o punto y coma. Cualquiera de estos dos archivos. Pueden ser quebrados también, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Cuál es la característica que tienen estos archivos? Que son livianos. Livianos y siempre son para análisis de datos. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante que nosotros tenemos que recalcar, esto es algo importante que nosotros tenemos que ir mencionando. Siempre, de los siempre vamos a tener estos dos opciones. Lo primero, crear las nuevas bases de datos que van a estar en el database. El segundo, le vamos a diseñar nueva base de datos y los archivos con los que vamos a trabajar son los CSV. ¿Por qué? Porque descargamos de cualquier página. Yo les garantizo que si trabajan de algún ministerio, trabajan del INE, bueno, sí, del INE podemos cuestionar porque es para trabajos sociales, pero de los ministerios para la parte del MEIDO, el Producto Interno Bruto, el PIB, ahí está. Cuando nosotros trabajamos para la parte del PIB, el manejo de análisis o proyecciones, proyecciones, puede ser hasta la parte de la venta de oro, ¿no? Venta de oro que está ahorita de moda de oro. Todos los datos van a estar relacionados con el archivo CSV. Sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarlo a un software, que puede ser la parte del Stata o la parte del ERE. Tal vez está en Python, ¿ya? Pero, como les dije, estos dos softwares son estadísticos. Son softwares estadísticos, de estadísticos para estadísticos, sobre todo ERE. ERE ha sido creado por estadísticos para estadísticos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer análisis mucho más rápido, mucho más fácil y que sean potentes la información que estemos manejando. Y por eso se trabaja con archivos CSV. Es parte de. Ya, bueno, no me voy a desviar tanto del tema. Vamos a comenzar con esto. Bien, como les decía, vamos a crear nueva base de datos. No hay ningún problema. Y en este caso me está diciendo la misma pantalla, ¿no? ¿Cuál es el nombre de nuestra base de datos? En este caso le voy a colocar Adventure Ramiro. ¿Por qué Adventure Ramiro? Porque es la base de datos que he descargado de MySQL, ¿no? Adventure Ramiro. Ya, entonces lo vamos a autogenerar. Ahora, cosas que son importantes mencionar y recalcar también. Primero, que no puedes dar espacios en blanco, y esto es obvio, ¿no? Ya está, es parte de, esto no está permitido. Segundo, podemos guiarnos con los guiones o las barras bajas, ¿no? Aquí está, o RJ, lo voy a colocar por mi segundo nombre. Ya le puedo colocar como RJ. O la barra baja que va a ser RJ. ¿De acuerdo? Son los dos puntos. O la nomenclatura más usada o mejor hecha, simplemente viene a ser la parte de camel case. ¿Ya en qué consiste la parte del camel case? Me dice que la primera letra es en mayúscula y cuando quiera dar un espacio en blanco, en vez de darle un espacio en blanco, lo voy a colocar en mayúscula. Y el resto va a ser minúscula. ¿De acuerdo? Si tengo otro espacio en blanco, puedo colocar la letra en mayúscula. Y así sucesivamente cada uno de los puntos que estamos mencionando. ¿Ya? Entonces, automáticamente nosotros podemos ir generando cada uno de los puntos que les estoy mencionando.
Ya, entonces acá simplemente le digo, ok. Ya, entonces acá automáticamente ya se auto generado mi base de datos. Ahora, ¿dónde los vamos a encontrar? Acá, ¿de acuerdo? Al 21 Ramiro. Ah, miren, había habido dos. Ya, bien, vamos a trabajar con la parte del al 21 Ramiro. Ya, entonces esta máquina estaba haciendo las pruebas. Y bueno, vamos a trabajar con esto. Al 21 Ramiro. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya conocemos esta base de datos, este bandido que estoy creando, que se conoce como, ay, perdón, este bandido que estoy mencionando en este momento, se conoce como base de datos, ¿ya? Esta base de datos que estamos observando va a estar compuesto por tablas, ¿de acuerdo? Y esas tablas van a ser archivos CSV, ¿de acuerdo? O van a ser otro tipo de resultados. Ya, entonces automáticamente nosotros vamos a ir trabajando con cada uno de los datos, vamos a ir trabajando con cada uno de los valores. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que cada base de datos tenga sus tablas diferentes y dependiendo del caso que van a hacer, vamos a tener que observar cada uno de los archivos. Ya, entonces acá le vamos a decir al 21 Ramiro, le voy a decir botón derecho y automáticamente voy a buscar la opción de task. Ya, este bandido, voy a buscar la parte del task. Y en este caso me dice import flat file. Ya, me está diciendo vamos a importar un archivo. Eso es lo que me está mencionando en este caso. Pues bueno, nosotros lo importamos automáticamente a nuestro archivo. Como pueden observar acá, automáticamente me está dando la misma previsualización, ¿no? Me está diciendo cómo lo vamos a obtener. Pues bueno, le decimos siguiente, no hay ningún problema. Siguiente, entonces acá me está diciendo, ¿dónde está tu localización? Ah, pues bueno, vamos a ir a Browse, vamos a buscar, y en este caso voy a venir a mis archivos de prueba. En el primer archivito, ¿dónde está el primer archivito? No es... Ah, bueno. Que no con del pánico. Ah, ya, un momento, por favor. Lo voy a descargar el archivo que les acabo de compartir. ¿Hasta acá hay alguna duda, algún comentario o algo? Si pueden activar los micrófonos y me lo mencionan, les quedo muy agradecido. Ya, así para que yo lo pueda descargar y también lo podamos observar todo en la... ¿Cuál archivo tenemos que descomprimir? Sí. Ahorita les digo cuál es. Ahorita mismo lo descargo igual. Ya, ya, denme un momentito, ahorita lo descargo, un momentito, espérenme. Tendría que ser el primero, ¿no? El archivo 1 introducción. Ya ahorita lo voy a descargar, lo voy a compartir. Ya denme un momentito, por favor. ¿Hasta acá alguna consulta más? Ahorita les comparto. Como les dije, el proceso que quiero que observen es... bueno, lo que quiero que observen o la clase que quiero tener es que no me saco cosas de la manga, no quiero que todos tengamos lo mismo. Ah, ¿qué son? Pero yo sí, son ustedes, no. A ver. Bueno, curso de actualización. Ya, entonces acá automáticamente voy a observar, ¿no? Introducción. Word. Ah, ya. Bueno, lo voy a compartir, ¿ya? Bueno, acá estamos, ¿no? Como les dije, estas son mis presentaciones y acá están mis archivos base. Ya, entonces en este caso lo voy a borrar esto, tal vez para que no haya ningún inconveniente. Sí, no hay ningún problema con esto. Ya, son los tres archivos que les he pasado, les he compartido. Entonces, como les dije, por sección vamos a hacer esta parte. Como es introducción a SQL, por eso le puse como introducción a SQL, le voy a colocar como botón derecho, extraer aquí, ¿no? Extraer en archivo SQL. Muy bien, acá está mi archivito y acá viene a ser la parte de nuestro bandido, ¿no? El archivo que nosotros queremos trabajar. Ya, entonces acá simplemente viene a ser el calorcito, el bandido que quiero trabajar. Ya, entonces en este momento voy a verificar. Ya, bien, entonces lo que vamos a hacer en este caso, simplemente vamos a darle acá. Ya, entonces
vengo acá donde está mi base de datos, como les dije, estamos acá, ¿no? Bueno, le voy a colocar browse, entonces vamos a colocar archivos base, introducción, orden de compra. A ver, ¿dónde estamos? Y en general apareces por la extensión CSV y el otro creo que es el Excel normal. A ver, ya lo vamos a verificar. Ya acá vamos a colocar todos los archivos. Ah, ay, 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 ay. Bueno, clientes. Un cachito, caramba. Un momentito, espérenme. Voy a revisar el 2 más. Ya es que es un archivo que quiero observar, primeros pasos. Ya, ya sé cuál es. Mil disculpas. Este primero era solamente para que observen cómo va a ser. Es el archivo número 2. Estamos con la presentación número 2. Ya la memoria ya no es como antes. Ya, como les decía, este primer valorcito es para identificar el tamaño que tiene un archivo, ¿no? Cuando lo estamos comprimiendo. Mil disculpas por la confusión. Como les dije, hemos descargado la base de datos y les dije que lo podíamos descomprimir y lo podíamos dividir en diferentes campos. Ahora, el archivo con el que quiero trabajar es simplemente el número 2, que van a ser los primeros pasos. Esta es la tabla de base de datos que quiero trabajar. ¿Ya? Entonces descomprimimos todos, por favor, el archivo número 2. Me disculpo por las confusiones mostradas en este momento. ¿Ya? Este viene a ser el archivo número 2. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? Y una cosita para importar cómo hizo los pasos, puede volver a hacer, Inge. Claro que sí. Le doy botón derecho, extraer, aquí. ¿No ven? No hay ningún problema, ya lo estamos descargando. Ahorita lo voy a hacer acá en la base de datos. Ya Eh, vamos a sí, buscar. ahí le decía, ahí, en esa Ahí, ventana, ya, cómo muy hay bien. que abrir. No, lo voy a volver a hacer, no hay ningún problema. Ya, como les decía, acá está la partecita de este bandido. Este más lo voy a eliminar. Un cachito, espérenme. Y le digo así para que no exista confusión. Ya, bien, acá simplemente. Botón derecho, ojo que botón derecho, nos vamos a la parte de tags. Y en este caso le vamos a decir import flat file. ¿Ya? Task, import flat file. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está bien? Y me parece este bandido. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Pues sí? Si estoy yendo muy rápido, también me dicen, por favor. ¿Ya? No hay ningún problema. A veces me emociono y le empiezo a suponer cosas. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? ¿Pues sí? Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá, como les dije, simplemente me está dando la parte de la introducción. Y acá le digo, sí. Me está pidiendo la localización, ¿no? Me está diciendo dónde lo vamos a encontrar. Ah, pues no hay ningún problema. Me vengo acá, le digo primeros pasos, en la carpeta número 2, primeros pasos, y voy a seleccionar la carpeta denominada clientes CCB. ¿Ya? Entonces, estos clientes CCB. Bueno, no, ya, lo vamos a colocar como aceptar. Ahora, acá me está diciendo cuál es el nombre de tu base de datos, nueva tab. Yo lo voy a colocar solamente como clientes. ¿Ya? Aquí estamos. Lo voy a colocar como clientes, así para que me parezca de esta forma. ¿De acuerdo? Así de bonito. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, Ya, muy bien. Y damos siguiente. Y en este caso me está mostrando todos los datos que estamos importando, todos los datos que vamos a importar. Bien, como pueden observar, es una cantidad considerable, pues son 50 filas. Le damos siguiente. Y en este caso, le tengo dos opciones. Puedo decirle quién es mi base, mi llave primaria, o simplemente obviar. Por cuestiones de logística, por cuestiones de trabajo, siempre vean que sea un código. Ya no es que va a pasar algo si es que no se relaciona, no hay ningún problema. Son consultas pequeñas que estamos realizando a ciertas bases de datos que nos han solicitado. Entonces acá le digo simplemente primaré, ok, ya le estoy dando el primer valor. Le damos siguiente, y en este caso, como pueden observar, me está dando siguiente. Ahora tengo que finalizar, y me dice cerrar, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces acá en Adventure Ramiro, sí, me acuerdo qué ha pasado. Acá simplemente está mi base de datos, ¿no? Como estamos observando acá. Y en ese caso en este caso de la base de datos, vamos a venir a la parte de datos, la tabla.
Vamos a para que se expanda y vamos a ver la parte de los clientes, la base de datos clientes que tenemos en este número. ¿Ya? Entonces, una vez hecho esto, o una vez mostrado esto, lo único que tengo que hacer ahora es simplemente dar botón derecho y le vamos a dar la selección, ¿no? Que le voy a decir, selecciona las primeras 1000 filas. Recuerda que vamos a visualizar las primeras 1000 filas. Muy bien. Entonces esto que automáticamente se visualiza. Ya. Como podemos observar acá, bien, acá vamos a verificar, vamos a entender ciertas cosas que son importantes. Ya, vamos a observar ciertas cosas que son importantes. Y son tres áreas de interés, por así decirlo. Son tres áreas que vamos a estar bien relacionados. Siempre vamos a trabajar con todas ellas. Esta primera área que estamos observando acá, esta primera área son las bases de datos que trabajamos. ¿De acuerdo? Son todas nuestras bases de datos. Todo este campo que estamos observando acá, toda esta información que les estoy mostrando acá, todo esto, todos estos bandidos, son las bases de datos con las que estamos trabajando. Uno, ¿ya? Este es el primer campo con el que voy a trabajar. ¿Ya? Este es el primer campo. El segundo campo, pero no menos importante, el segundo campo es este bandido. Ya donde nosotros vamos a generar la parte de nuestras consultas SQL. Consultas SQL. ¿De acuerdo? Ese segundo campo que les estoy mostrando son nuestras consultas SQL y es el segundo campo con el que vamos a trabajar. Y el tercero, también para que siempre lo tengamos presente, viene a ser este otro bandido. Que simplemente viene a ser visualizar resultado de consulta. Esos tres campos que estamos visualizando, estos tres campos con los que estamos trabajando, vienen a ser los campos más importantes, ¿no? Con los que vamos a trabajar, con los que vamos a empezar a realizar todas las operaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna consulta? Si hay consultas, activan el micrófono, no hay ningún problema. Ya, entonces, como les decía en este momento, primeramente, que esta es mi base de datos. Segundo, que estas son las consultas con las que vamos a realizar. Van a ser acá todas las consultas. Y luego vamos a observar acá que viene a ser la parte de nuestros resultados. ¿Ya? También algo que es importante mencionar y pues bueno, vamos a empezar a recalcar, por así decirlo, lo voy a colocar con un corazoncito. Vamos a decir que viene a ser la parte de los mensajes. Acá nos va a mencionar la parte de los errores cometidos. ¿Ya? Eso es lo que nos va a mostrar. Esa es la partecita donde nos va a mostrar. O nos va a decir que se ha ejecutado de forma correcta nuestras consultas. Ya. Todo lo que estamos viendo acá vienen a ser consultas ya establecidas, ya valores preestablecidos, ya cosas que nosotros tenemos que observar. Y les reitero, el curso que estamos observando viene a ser un curso de SQL para el análisis de datos. Y el objetivo de esto, o el objetivo principal, es que les muestre algunas consultas SQL que nos van a servir bastante. Van a ser relativamente pequeñas, pero de gran utilidad o nos van a permitir identificar los valores. Para luego, la última sesión o las últimas sesiones, simplemente migrar o trabajarlo con la parte del lenguaje ya donde nosotros vamos a poder autogenerar cada uno de los resultados que estamos observando. Ya vamos a poder visualizar. Como les dije, son las etapas, como les estaba mencionando, vienen a ser las etapas que hemos mencionado, que la primera etapa viene a ser la parte de colectar. ¿No? En este caso lo que vamos a hacer, vamos a obtener la base de datos, Lo segundo que vamos a hacer viene a ser realizar consultas a esas bases de datos. Consultas
a las bases de datos. Y el tercero simplemente viene a ser realizar consultas en las bases de datos. Y el tercer campo que les estoy mencionando viene a ser la parte de procesar esos datos, ¿no? Procesar bases de datos con donde vamos a sacar tablas de frecuencia, otros valores. Lo voy a hacer otra vez. Ya son los tres campos. Para las personas que se han atrasado, simplemente tengo que dar el botón derecho y nos vamos a venir a la opción de... a ver, acá está. Select top mil rows, ¿no? Seleccionar las 1000 filas. Ya eso es lo que estamos haciendo para las personas que nos hemos retrasado. Ya estos son los datos para visualizar la consulta. Entonces, como les decía, cuando nosotros obtenemos la base de datos o ya has hecho el proceso anterior, como ya has realizado el proceso anterior, automáticamente, ya, como se realizó el proceso anterior, nosotros tenemos que tener nuestras propias pasos, nuestros propios pasos, ¿no? ¿En qué sentido nuestros propios pasos? ¿Cómo vamos a obtener? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para llevarlo a él? Lo primero que tenemos que hacer es obtener la base de datos. Eso es lo primero. Lo segundo, vamos a realizar las consultas a la base de datos. Tercero, vamos a procesar la base de datos con el lenguaje R. Vamos a mostrar los posibles resultados. Ya como ya hemos realizado las consultas, ya hemos verificado la información que nos compete, la información que necesitamos, simplemente la vamos a procesar para realizar tablas de frecuencia, podremos hacer la parte de la inferencia estadística, entre otros valores, todo lo que se puedan imaginar. ¿De acuerdo? Entonces, automáticamente todo eso lo vamos a generar. Entonces, son conocimientos anidados, son conocimientos con los que vamos a poder trabajar. Es más, hasta me atrevería a decir que las personas más encargadas o las personas más adecuadas para proporcionar las consultas más elaboradas, tiene que ser otro equipo, que ya sepan cómo romperse la cabeza para mostrar los resultados que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque vamos a procesar la base de datos. O nosotros vamos a procesar esta base de datos con el ERI. Ahora me dirán, pero ¿por qué necesitamos otra persona especialista en eso? Porque la estadística es un mundo muy grande que tenemos que entender y procesar y saber obtener los resultados para obtener las soluciones que estamos planteando. Entonces son especialidades que vamos haciendo. Ahora, ¿para qué estamos viendo las consultas SQL o para qué estamos teniendo todo eso? Para ver o que se comprenda de una mejor forma la consulta o el resultado que nosotros queremos obtener o de acuerdo a lo que nosotros queremos inferir o queremos mostrar, que viene a ser este o este bandido, sepamos cómo transmitirle al especialista en esto para que me muestre el resultado. Y tampoco poder pedirle imposibles, ¿ya? Que es algo que también hay que mencionarlo. ¿Ya? Cada área es especialista en su campo y cada campo nosotros tenemos que ir identificando. Ahora, los conocimientos son transversales, hay cosas que son de la misma forma transversales, pero para mejorar o reducir las consultas y demás, va a haber un especialista. Ya, entonces, como les dije, el objetivo de este curso es mostrarles cómo con una base de datos bruta que hemos obtenido, le hemos obtenido bien por encuestas, le hemos obtenido bien porque nos los han pasado o hemos descargado, cómo vamos a procesarla y luego vamos a visualizar nuestros datos según nuestras necesidades, bien sea en tablas de frecuencia, bien sea para la parte de la inferencia, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar estadística clásica y estadística moderna, por así decirlo. La estadística clásica, por así decirlo, viene en la parte de la distribución normal. Todos los datos te dicen que es una distribución normal. Esta es la estadística clásica. Clásica, ¿ya? Todo te dice que migra a ser una distribución normal. Ahora, cuando hacemos el Machine Learning o Big Data o el análisis no supervisado, es eh, estadística no paramétrica, ¿ya? Que este viene a ser
que no es estadística clásica, esta es moderna. ¿Por qué el nombre de moderna? Porque todo te dice que no sabes qué tipo de distribución va a ser. Y de acuerdo a eso, simplemente tienes que empezar a deducir qué resultados vas a poder tener. Por eso les digo, y todo eso va a ser a base con él. Va a ser mucho más fácil tener todo los casos. Ya hay otro caso que podríamos mencionar que viene a ser la parte de la bioestadística, ¿no? Que viene a ser una mezcolanza de ambos datos. Estadística clásica con estadística moderna. Bueno, tal vez estoy desviando un poco del tema, pero es para que entiendan un poquito los campos de acción que van a tener cada uno. Ya, y el objetivo de esto, como les dije, es mostrar la parte de los conceptos de SQL y de acuerdo a sus conceptos de SQL, automáticamente poder procesar o automáticamente poder trabajar con cada uno de los resultados. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ninguna. Ya, genial. Entonces vamos a comenzar con todo esto. ¿De acuerdo? Como les dije, van a ser 3 campos y vamos a observar. Ahora, algo que es interesante y algo que siempre tenemos que recalcar. ah, bueno, los editores o los IDs con los que vamos a trabajar simplemente nos dicen que vamos a tener cada uno de estos datitos. Ya, las palabras reservadas, simplemente van a ser con color azul en este caso, en la parte de nuestro SQL. Ya va a ser automáticamente de color azul en la parte del SQL. ¿De acuerdo? Va a ser, las palabras reservadas van a estar con color azul. Y va a depender mucho del ID, ya en el editor de desarrollo que estemos integrado, que estemos trabajando. Ya va a depender. En el MySQL es tipo plomo, rosado, depende mucho y dependiendo de la consulta que tú lo hagas. Segundo, y esto es algo bien importante a la hora de trabajar. Muchas veces uno dice, ahora trabajo con mayúsculas o minúsculas. O hago un remix, un mix, ¿no? ¿En qué sentido el mix que puedo colocar mayúsculas, minúsculas? Eh, Muy particularmente es mi gusto, por así decirlo, o es la forma en que viene impartido la parte del desarrollo del SQL, es que todas las consultas SQL las hagas en mayúsculas. Siempre. ¿Por qué? Y aquí está la respuesta. Porque como son palabras reservadas, pues muy bien, con mayúsculas va a ser como si fuera propio ¿de acuerdo? Porque si lo hacemos en minúscula, los encabezados con los que estamos trabajando, la parte de los encabezados, podríamos mencionar que la parte de la información con la que estamos trabajando va a ser una mezcolanza. Entonces se va a ir mezclando cada uno de los puntos. Ahora, si lo hago todo en minúsculas, también está bien, ¿no? Pero no se ve tan impactante como este en mayúsculas. Ahora, si se dan cuenta, la consulta que acabo de realizar o la consulta que acabamos de realizar, lo generó la máquina. ¿Ya? Miren, vienes en la máquina esta consulta. Y pues bueno, si la máquina lo desarrolló de esa forma, entonces es correcto, ¿no? O sea, es como, ya te está dando un parámetro de cómo más o menos tendría que realizar todos los puntos. Ya, entonces, como les dije, las palabras reservadas vienen a estar por color azul. Les recomiendo que lo hagamos con mayúsculas porque es como un estándar, ya es un estándar que nosotros estamos trabajando. Ya, entonces todo tiene que estar en mayúsculas, ¿de acuerdo? Más o menos por un estándar. Y segundo, pueden hacerlo tal vez como un mix, pero para que esté más claro
con las consultas que hagamos, porque si se dan cuenta son encabezados que tenemos que entender o encabezados que tenemos que observar. Entonces es mucho mejor que esté en mayúsculas. De paso, para que se reinicie nuestro cerebro o para que automáticamente haga un feedback. Segunda cosa, el lenguaje que estamos observando es flexible. ¿En qué sentido es flexible? En el sentido simplemente de que por más que exista un enter, él automáticamente lo va a compilar. No necesariamente tiene que estar de extremo a extremo. ¿De acuerdo? De extremo a extremo. Puede estar un pedacito acá, otro pedacito acá, otro pedacito acá. Igual va a funcionar las consultas. Ya entonces nosotros tenemos que observar. Y algo también que es importante recalcar y mencionar es que no es necesario el punto y coma. Para las personas que venimos de lenguajes estructurados, como mi persona que viene de ser Java, C Sharp, PHP, entre otros, siempre es necesario la parte del punto y coma. En Python y R no es necesario el punto y coma. Pero, como les dije, este tipo de lenguajes es mejor trabajarlos de esta forma que les estoy mencionando, con el punto y coma. ¿Va a funcionar sin eso? Sí, pero siempre está recomendable asignarle un punto y coma. Ahora, también para que exista un trabajo mejor, ¿no? Muy particularmente la parte del lenguaje de R está más enfocado para el análisis estadístico y se sobreentiende la parte de que no se tiene que asignar ningún valor. Y como tiene sus librerías, tiene diferentes potencialidades a la hora de realizar, es uno de los mejores lenguajes. Ya entonces, dicho todo eso, vamos a continuar, vamos a entender. ¿Está claro hasta acá, verdad? Sí, Lice. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar ya. Ya, muy bien. Entonces acá simplemente le estamos autogenerando. Ya, vamos observando, ¿no? Entonces acá me está diciendo que tengo 1000 datos, vamos a verificar, no necesito 1000 datos, solo eran 32. Ya, pero estamos suponiendo, ¿no? Me está diciendo que vamos a trabajar con la parte de los códigos, su primer nombre, su segundo, sus apellidos, nombre de la compañía y la dirección, ¿no? Y acá automáticamente le estoy diciendo del from. Ahora, no se preocupen, nosotros lo vamos a aprender, todos estos comandos o todos estos valorcitos, o vamos a recordar todos estos comandos de una forma más detallada en las sesiones posteriores. Ya las vamos a ir aclarando, las vamos a ir autogenerando. Algo también que se me olvidaba, y es importante, pero bueno, no está de más. De esta forma se declara un comentario, ¿no? Recuerden que un comentario es un código que no se ejecuta, ¿no? No se ejecuta. ¿Ya? Entonces eso viene a ser un comentario. Es un código que no lo vamos a ejecutar, es un código que no lo vamos a autogenerar. Se recomienda que los comentarios siempre eh, comenten siempre su código, ¿ya? Ahora, tal vez alguien me diga que es especialista en seguridad, no es bueno comentar porque si comentamos van a tener acceso de una forma más rápida y más detallada a la información que nosotros tenemos. Sí y no, ¿ya? Sí, en el sentido de que es cierto, no estoy en contra de lo que les mencioné, no estoy en contra, es cierto, es muy cierto lo que les mencioné, pero no en el sentido que puede ser de un archivo local, donde nosotros vamos a tener un cuadernillo. ¿Por qué es cierto? Porque si lo llevamos a una nube, un servidor, algo, y lo hackean, automáticamente van a tener acceso. Y realmente se tiene acceso. Ya no es que no se tiene acceso, se tiene. Pero si lo trabajas de forma local, te va a facilitar de forma sustancial verificar qué es lo que has hecho. Y como quien diría, el tuyo del futuro le va a agradecer al yo del pasado. En el sentido simplemente de que, en el sentido simplemente de que lo has hecho bien, vas a identificar de la mejor forma. Ya, entonces siempre comenten y siempre traten
de separar sus consultas. No lo hagan. La recomendación creo que todos somos un equipo multidisciplinario. Estamos personas del área, personas no del área, tal vez estamos en personas profesionales ya de sistemas, estudiantes de sistemas, entre otros. Entonces, siempre la recomendación, ¿no? Viendo el grupo multidisciplinario que está en este momento, ¿ya? Mantenerlo sencillo, ¿ya? Y a medida que lo vayas volviendo más sencillo, automáticamente lo vas no complicando, sino lo vas nutriendo un poco más, lo vas aumentando un poco más, lo vas autogenerando. Y siempre que sea claro para ti, no para las demás personas. Si está claro para ti y lo puedes entender, entonces genial. ¿Ya? Eso es importante. Recalcar siempre. Ya, bueno, entonces con esto, como les dije, es un código que no se va a ejecutar, el comentario, y es bueno que lo comentemos. Ahora, para ejecutar todo esto, simplemente lo selecciono y nos podemos venir en la parte de execute, ¿no? Acá podemos venir para que se ejecute. O seleccionamos, presionamos F5, igual lo vamos a auto aclarar. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, para que vean, para ir entendiendo un poquito más la secuencia de los comandos que les estoy mostrando, vamos a entender lo siguiente. A ver, les voy a explicar, ¿eh? Existe una diapositiva exclusivamente para esto, pero bueno, para que sea un poquito más claro. ¿Ya? O bueno, la siguiente sección vamos a hacer puras consultitas y vamos a hacerlo de forma bien detallada para que todos tengamos un conocimiento más claro. ¿Ya? Entonces, este valor, este bandido que le estoy diciendo, me está diciendo seleccionar. ¿Ya? Me está diciendo seleccionar. Y acá le estoy diciendo de esta base de datos. Eso es lo que le estoy informando. Si se dan cuenta, me dice Adventure Ramiro. Este Ramiro había sido este Adventure Ramiro. ¿De acuerdo? Todo esto simplemente te está diciendo a la base de datos clientes, DBO clientes. ¿Se dan cuenta? Simplemente me está diciendo, lo vamos a autogenerar. Quiero que selecciones de esta base de datos, más o menos. Ya, como les dije, vamos a tener la próxima sesión punto por punto qué significa, cómo lo vamos a aplicar y les voy a pasar igual el material. En este caso, solamente por no quedar cortos y entender muy bien los conceptos que les estoy mostrando, simplemente lo vamos a autogenerar. Ya entonces de esa forma me está diciendo. Ahora, en este caso, el top me dice mostrar, me está diciendo. Lo top viene a ser como el tope, ¿no? Tope, máximo. ¿No ven? Me está diciendo vas a mostrar 1000 usuarios, ¿ya? Y los usuarios, cada uno de estos campitos que estamos mencionando, cada uno de estos campitos que estoy mencionando, lo vamos a conectar. Cada uno de estos campitos, customer, first name, last name, company, email, todos estos bandidos que son con el azulito, simplemente vendrían a ser los nombres de las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Y si no me creen, pues observamos acá. Ya aquí viene la parte de las nombres de las columnas, como pueden observar. Todos estos encabezados que estamos observando están relacionados con esto y estos están relacionados con estos puntos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Vamos a relacionar cada uno de los puntos, vamos a tener un tope de un máximo de una selección de una base de datos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ir haciendo? Y algo que es importante recalcar, podemos borrar. Por ejemplo, quiero ver su código, el primer nombre, su segundo nombre y el company no me interesa. Ya, lo voy a borrar. Lo voy a colocar control X para que puedan visualizar. Les voy a dejar un espacio. En teoría no tendría que haber ningún problema. Se tendría que ejecutar. Como pueden observar, se ha ejecutado mi consulta de una forma sencilla. ¿Ya? Si nos damos cuenta, miren, el primero, el segundo, el tercero. Acá está. El tercero. El primero, claro.
Ya, vamos a hacer de la siguiente forma. Este va a ser el 0. ¿De acuerdo? 0, primero, A, segundo, tercero. ¿Se dan cuenta? Estamos mostrando de esta base de datos. La selección que le acabamos de mencionar. Qué interesante, ¿no? Qué bonito. Bien, lo vamos a borrar todo esto. No hay ningún problema. Y voy a seleccionar estos otros campos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo cambiamos el orden? Vamos a verificar. O sea, le voy a decir la consulta de esta forma. Voy a adicionar este company name, pero este caso le voy a colocar de esta forma. Este primer valor se va a asignar acá. Ahí está. From, listo. Vamos a hacer la parte de mi consulta. Miren, de acuerdo a los datos que nosotros le estamos proporcionando, de acuerdo a esta información, miren, voy a colocar. Esta es la primera información. Este company viene a ser el segundo, company name. El email address viene a ser este. Tercero, este first name viene a ser este cuarto. Y este last name viene a ser el último. Si se percatan y se dan cuenta, han cambiado las posiciones y los valores de una forma más radical. ¿Cierto o falso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, estamos todos de acuerdo. ¿Sí? ¿También? Si se dan cuenta, solamente estamos cambiando el orden para la visualización. ¿Está bien? Hola. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? Sí, sí, está bien. Ya, muy bien. Entonces, como les dije, esta sesión simplemente va a ser para dar los primeros pasos, entender cómo va funcionando cada uno de los valores. La próxima sesión que tengamos, vamos a trabajar de una forma más detallada. Ya, sí, claro, aquí estoy. Bien, creo que me salté. Acá estamos, bien. Lo estamos ejecutando y estamos autogenerando cada uno de los valores. Ya entonces, miren, pueden empezar a modificar cada uno de los archivitos. Bien, ahora, algo que es importante mencionar y recalcar. Ya vamos a hacer la parte del tipo de formato con los que vamos a trabajar. Como les dije, nosotros podemos trabajar con nuestras consultas SQL, podemos crear nuestras propias bases de datos, como les dije, los vamos a crear, no hay ningún problema, les voy a copiar el código para que lo podamos crear. Y también vamos a empezar a generar cierta información o cosas que son relevantes. Ya en este caso, algo que tenemos que tener muy en cuenta es el tipo de datos con los que vamos a trabajar. Como les dije, vamos a trabajar con dos tipos de posiciones. ¿De acuerdo? Vamos a estar con dos tipos de posiciones. Esta es la primera, la segunda, bueno, perdón, me estoy emocionando un poco, estoy explicando bien. Lo que les decía, cuando baja, son dos opciones, ¿no? La opción 1 viene a ser la opción 1, simplemente viene a ser cuando nosotros investigamos y realizamos nuestra base de datos. La opción 2, heredamos base de datos. ¿De acuerdo? Esas dos opciones tenemos.
Vamos a investigar y vamos a hacer una base de datos o vamos a heredar una base de datos. Bien, para los dos casos, sea cual sea el caso con que nos aqueje, tenemos que entender el tamaño o dimensiones de las variables. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que identificar el tamaño, las definiciones de las variables. Entonces, como les dije en la primera sesión, ¿no? Cuando trabajamos con textos, vamos a tener diferentes tamaños de textos. Miren, voy a tener como los charts, los bar charts, los textos, ¿no? Aquí están tres tipos de texto que son comunes. Los charts simplemente vienen a ser los caracteres. El bar chart es un texto y el texto es un texto. ¿Qué es lo que le hace diferente a cada uno de estos valorcitos? La cantidad de caracteres del tamaño que va a ocupar, ¿no? Entonces, miren, cada uno de estos puntos te está diciendo, miren, ¿qué es lo que me está informando? Y eso es lo que quería, es lo que les explicaba el anterior. Cuando trabajo un bar chart, sea cual sea, si acá le doy 50 o acá le doy 100, automáticamente va a variar según sus caracteres. O sea, te va a decir cuántos caracteres puede aguantar y cuánto más o menos va a ser el almacenamiento que va a tener. ¿Ya? En cambio, un texto me dice que puede ser, el tamaño máximo que puede tener son 2 gigabytes, ¿de acuerdo? La parte del texto. Y su almacenamiento va a ser casi el doble. ¿Por qué? Porque el texto, por más que le digas 100, digamos, ¿no? Como les dije, 100, por más que solamente estés ocupando 4 campitos, él lo va a tomar como 2 gigabytes de datos. ¿Ya? Y automáticamente lo va a tomar como 4 bits por cada carácter que tiene. Entonces de ahí lo vamos a ir sumando. ¿Ya? En cambio, estos dos, en este caso del bar chart, como les he mencionado en el anterior, si solamente tengo, si he declarado 50 y estoy ocupando, ¿cuánto? 2, 4, 6, 8, 10 campitos, simplemente lo vas a prevalecer estos 10 valorcitos. Eso es lo que le hace diferente uno con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quiero que tengan muy en cuenta y muy presente. Ahora, ¿por qué les digo que para los dos casos nos viene bien o viene a ser igual? Porque cuando investigamos o realizamos una base de datos, tenemos que identificar de forma precisa y exacta el tamaño de la base de datos que vamos a asignar. Y si tenemos una base de datos heredada, antes de procesar los datos, antes de realizar cualquier cálculo, podemos cambiar cada uno de los datos. Podemos ir cambiando cada una de las propiedades. Al fin y al cabo, no va a afectar casi en nada. Ya al fin y al cabo no va a afectar casi nada, al fin y al cabo va a ser casi... realizar la misma operación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Ya, muy bien. Sí. Ya, muy bien, gracias por contestar. Como les dije, el objetivo es que esté claro, ¿no? ¿Y qué Bien, puedes repetir una vez más la diferencia entre esos tres? Char, ya, bar, char. ya. Como les decía, el bar chart es un tamaño, o es la asignación de un tamaño dinámico. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos 50, le hemos dado un tamaño de 50, y solamente estoy ocupando 10 campos, lo va a hacer prevalecer este 50, si ya no es 50, sino vale 10. En cambio, en este bar chart máximo me está diciendo que sí o sí va a ser el tamaño que nosotros le asignemos. Se va a tomar el tamaño que le estemos dando. Y el texto es tipo bar chart. En este caso van a ser casi similares los dos. ¿En qué sentido? En que si le hemos dicho tamaño 100, lo va a tomar como tamaño 100. Y va a tener un mayor tamaño de almacenamiento en la memoria. En cambio, el bar chart, como les dije, si le digo 50 y solamente agarro 10, él va a tomar el tamaño de 10. Si he asignado 50 y solamente tengo 30, va a cambiar el tamaño por 30. Y así sucesivamente va a trabajar con cada uno de los puntos. ¿Está bien? Sí, Ya, muy bien. Entonces, como pueden observar, tengo diferentes
tipos de tamaño, tengo diferentes valores que nosotros estamos determinando, ¿no? Entonces, hay una infinidad de resultados, hay una infinidad de valorcitos. Todos estos valores, como les dije, nos cae como anillo al dedo en la parte de los realizamos la investigación o heredamos la base de datos. Y antes de procesar, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ir cambiando los tamaños, tenemos que ir verificando los valores. De ahí, con pequeñas cosas, nosotros en la parte del análisis de datos vamos a poder hacer grandes cosas, ¿no? Es que tienes que tener una super consulta para que tu análisis del dato o tus análisis estadísticos sea el mejor. No, no, no. Siempre tienes que preguntarte dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a obtener. Esas tres cosas son importantes en el análisis estadístico. ¿Dónde estás, a dónde quieres llegar y cómo lo vas a obtener? Entonces, muchas veces los problemas se resuelven de forma sencilla. Ya como les dije, tengo colegas que dicen hacer la parte descriptiva, no sirve. Otros me dicen hacer la parte inferencial no sirve. Y yo les digo que es un feedback, me puede servir de aquí a acá o de acá a acá. Depende de lo que nosotros necesitemos. Y muchas veces cuando hablamos de la parte social, siempre se resuelve con esto. Siempre. ¿Ya? Con un poco de esto, obviamente, ¿no? Con un poquito de esto. Y es sumamente sencillo. Entonces, ¿por qué les estoy mencionando eso? Porque simplemente tener en cuenta, ¿no? Que no tienes que verlo muy complejo. Si funciona, tranquilamente lo vas a generar. Y trabajar con cada uno de los datos, ¿no? Lo vas a ir mejorando. Ahora, para el formato de número existen diferentes tamaños igual. Y el otro era para textos. Por ejemplo, podemos trabajar con los int, los tiny int, entre otros, ¿no? Vamos a empezar a trabajar los decimales, los numéricos, los floats, los de dinero pequeño. O sea, a lo que hace referencia del dinero pequeño no es que sea, eso como los centavos y los billetes. Si agrupamos diferentes centavos o monedas, sí, centavos, vamos a tener un mismo billete. Sí, va a ser de esa forma. Ya no hay ningún inconveniente. Automáticamente lo vamos a ir autogenerando cada uno de los puntos. De la misma forma con la parte de las fechas. No es tan libre la creación de nuevas fechas. Sí o sí vamos a tener que generar nuevas fechas. ¿De acuerdo? Sí o sí vamos a tener que trabajar con algunas fechas o vamos a tener que trabajar con algunos valorcitos. ¿De acuerdo? Que van a ser los resultados de una investigación. Y también va a haber otro tipo de datos, ¿no? Que pueden ser los XML, pueden haber de tipos de tablas, SQLs, entre otros resultados. Bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una base de datos y vamos a crear nuestros datos de cero. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a venirnos acá, le vamos a decir New Query. Ya este New Query simplemente es para crear una nueva base de datos. Algo también que es importante, ¿ya? Algo que es importante. Lo que vamos a crear nosotros en este momento, simplemente es, lo que voy a crear en este momento, simplemente es una tabla. Ya voy a crear una tabla. Como les dije, ya voy a crear una nueva tabla como este campo, que va a estar relacionado con esta base de datos. Ya que esto va a estar relacionado con esta base de datos. Ya que esto va a estar relacionado con esta base de datos. ¿Ya? Ahora, algo también que es importante mencionar y recalcar, y esto pues lo vamos a ir desarrollando de la misma forma. Bueno, lo voy a hacer con este color. Todo este valorcito que estamos observando acá, todo este valorcito que estamos observando acá, está relacionado con esto.
¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Todas las consultas que hagamos en este punto, todas estas consultas que las voy a revisar, todas estas consultas, bueno, lo vamos a escribir con azulito. Todas estas consultas, todas estas consultas están relacionadas con esta base de datos. Ya, como les dije, nosotros estamos creando una tabla, ¿dónde? En este. Las consultas, las bases de datos que hagamos, ¿de dónde? De este bandido. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto está con este bandido. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, supongo que sí. Ya, entonces voy a borrar todo esto, pues vamos a comenzar con la parte de los resultados. Ahora en este punto me dice create database. ¿De acuerdo? Ya, si se dan cuenta, todo esto viene a ser mi consulta base de datos. ¿Por qué también sé eso? Porque simplemente estamos en color azul y está en mayúsculas. Dos cosas que son importantes. Por último, le voy a decir que vamos a crear la tabla alumnos. Lo selecciono todo esto, no hay ningún problema, le digo ejecutar. A ver qué pasó de acá. Create alumnos. No, está bien. Create database. ¿Qué me está diciendo? Ay, 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 ay. Punto y coma, dije. No, no tendría que afectar el punto y coma. Tendría que ser con normalidad. Creo que me está dando el error por esto. Le voy a colocar, a ver, estudiantes. Ya vamos a colocarlo como estudiantes. Estudiantes. Lo voy a ejecutar acá. Dije, ¿no era porque ya tenía la base de datos alumnos? Sí, por eso les dije. Ya, como les dije, es importante tener en cuenta la... Ah, estoy creando una base de datos. Ajá. ¿No ve? Database. Sí, estoy creando una nueva base de datos. Ahorita tiene que aparecer. Ya, mil disculpas. Bueno, lo que les digo, ¿no? Voy a generar un nuevo query, como les dije, nuevo query, y simplemente lo que estoy creando es este nuevo query. ¿Ya? Y acá estoy creando este punto. ¿De acuerdo? Lo estoy generando esto, solamente con este nuevo query. Lo que estoy creando en este caso es un database. ¿De acuerdo? O sea, vamos a crear una nueva base de datos. Lo refrescamos para que se pueda observar y tiene que aparecernos. Ya aquí viene la parte, aquí tiene que aparecer uno que se denomine estudiantes. ¿Ya? Entonces automáticamente lo está autogenerando. Y entonces acá está nuestra base de datos. ¿De acuerdo a lo que les dije un momento atrás? Están relacionados. Ahora, lo que hemos hecho, lo que acabamos de hacer en este momento, lo que acabamos de realizar en este momento, simplemente es esto, ¿no? Create database, la base de datos se creará vacía sin ninguna tabla o dato almacenado en ella, ¿no? Este valorcito. Ya lo tenemos que dar refresh para que se pueda visualizar. En este momento no lo está cargando, debe faltar algo, pero ya se autogenera, ¿no? Después de usar el datos, utiliza el use, ¿no? Para alumnos, para seleccionar la base de datos alumnos, ¿no? Con lo que estemos trabajando, la parte de los datos que estoy autogenerando. Como les dije un momento atrás, es importante recalcar, ¿no? Que este bandido que estoy remarcando, esto lo voy a hacer con rojo y lo voy a hacer un poquito más grueso, aquí lo voy a colocar. Este bandido que estamos visualizando es el bandido que tiene que aparecer acá, en estos databases. Y eso va a aparecer por este bandido, ¿no? Como les decía, todo lo que acabo de mencionar, todo lo que acabo de realizar, viene a ser por el primer valor, ¿de acuerdo? Todo esto va a estar relacionado con el primer valorcito, ¿de acuerdo? Este viene a ser el primer valor.
¿De acuerdo? Todos estos bandidos que les estoy mencionando, todo lo que acabamos de recalcar, está relacionado con el primer valor. ¿Por qué con el primer valor? Porque este me dice qué es la base de datos con la que voy a trabajar. La base de datos. Y segundo, viene a ser la parte de la creación. Me estoy creando nada más la base de datos. Y a partir de acá puedo utilizar las tabs. Tendré que observar las tabs para luego hacer las consultas. ¿Ya? Una forma importante de trabajar con las bases de datos viene a ser de esta forma. Creamos la base de datos y le decimos, vamos a usar esta tabla. O sea, esto, lo que estoy mencionando acá, se resume en esto. Acá está este primer valor, acá está el segundo valor. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Ya? En este caso está tardando un poquito para que se visualice el dato. Ya acá tendría que aparecer este estudiante. Está tardando un poco. No sé qué es lo que le está pasando a la máquina que se está amotinando. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con los archivitos base que les he pasado, está acá en el 1, introducción, base de datos a crear. Ya estoy, ojo, estoy en la carpetita 1, estoy con esta parte de base de datos a crear, ¿de acuerdo? Este tendría que ser el punto número 2. Mire, lo que les dije, lo que acabo de escribir en este caso, como no tenía que trabajar con esta máquina, pero bueno, se me escapó. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a crear nuestra información. Por ejemplo, este blog de notas que les estoy mostrando, toda esta información que les estoy mostrando, está en este primer archivo, ¿ya? Donde dice introducción. Archivos base, nos vamos a introducción. Y acá está, este blog de datos, lo que acabo de crear. En mi caso, no me está dando error porque estaba alumnos. Tenía que eliminarlo y hacer nuevamente, ¿no? Pero se me olvidó. No hay ningún problema. Le puse ahora como estudiante. Miren, este bandido es equivalente a este bandido. Ya, un momentito. Este bandido va a ser equivalente a este bandido. ¿Ya? Este bandido que le estamos remarcando es equivalente a este bandido que le estamos marcando. ¿Ya? Ahora, lo segundo que estamos haciendo, que viene a ser este use, perdón. Este segundo que estamos haciendo, que se conoce como este use, está relacionado con este use, respectivamente. ¿De acuerdo? Esos dos puntos están relacionados. Y todo lo que vamos a ejecutar, todo lo que vamos a ejecutar a continuación, todo esto que voy a ejecutar a continuación, que viene a ser todo este punto, viene a ser dado por todo este otro punto que estamos visualizando. ¿De acuerdo? Lo estamos relacionando punto por punto. Este create que estamos observando viene a ser para crear una base de datos, una tabla. Le estoy dando los puntos, los valores que yo le estoy asignando. ¿De acuerdo? Este create que estoy seleccionando acá o estoy mostrando acá, este create, simplemente viene a ser para crear la base de datos. Crear base de datos. Y todos estos puntitos que les estoy mencionando, varchar, char, varchar ID, vienen a ser sus propiedades. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a copiar acá y vamos a observar que funciona. ¿Ya? Como les dije, no hay ningún problema. Esto, control C, control V. No es necesario el punto y coma. ¿Ya? Es una buena práctica, sí, pero nosotros tenemos que trabajar aquí. ¿Por qué me está dando error? Porque estoy trabajando con alumnos y tiene que ser con estudiantes. ¿Ya? Entonces lo vamos a generar. ¿Qué me está diciendo? Choose diferente base de datos. Bueno, ese create nada más vamos a generar. Ya, datos personales. Ya, como no me está apareciendo acá, o sea, se está amotinando, tiene que aparecerme acá los notitos. Bueno, en forma de práctica lo vamos a copiar esto, ¿ya? Y todo este insert to que estoy generando, me he tomado la molestia de copiar todo esto, lo van a copiar
y lo van a mostrar. Acá, ¿qué estoy haciendo? Simplemente le estoy dando las propiedades. Y acá le estoy dando algún valor. Estoy creando un nuevo campo que va a ser ciudades y lo vamos a autogenerar. ¿Ya? Ok. Ah, gracias, estudiantes. Ay, gracias. ah, estudiantes. Muchas gracias. Es que eso es lo malo de copiar códigos. No, pero igual. Miren, me está dando... Muchas gracias por la observación. Me sigue dando error. No, estudiantes, existe, elegí una base de diferente, me está diciendo. No, a ver, vamos a comentar esto. Confíen. A ver, vamos a verificar esto, que funcione. Sí, me está dando el mismo error. Ya, tendré que darles normal, es que no me está apareciendo acá, lo debe estar agarrando simplemente el puntito. Ya, entonces miren, acá viene esta la base de datos, lo que se tiene que hacer. No, entonces acá está la creación de base de datos y sus deseos. No, acá me está diciendo cada uno de los campos qué es lo que está autogenerando y cómo se está generando acá. ¿No? Las identificaciones. Como ven, tendría que funcionar con total normalidad. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Miren, estoy copiando todos estos valores y se está autogenerando. Y entonces acá simplemente le digo seleccionar los 100 y me va a mostrar los resultados. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hola? Ay, caramba. Hola. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, ¿qué es lo...? Bueno, acá, por acá vamos a quedar el día de hoy. Un pequeño favor les quiero pedir a todos. Ya espero que esté todo claro. Ya, sí, como les dije, le hemos usado estudiantes y automáticamente... No está calculando, no está queriendo cargar mi base de datos. Lo voy a revisar. Ya tendría que funcionar con total normalidad. De todas formas, ustedes ya lo tendrían que comparar y revisar, ¿no? Como no han creado nada, tendría que funcionar con normalidad. Ya. Ahora, lo que les decía, un pequeño favor. Les comento que el día de hoy, digo, el día de hoy, el día viernes y el próximo viernes, tengo defensas externas y el horario es de 7 de la noche. Ya, yo soy el tutor. Entonces, eso se ha hecho con anticipación de 15 días y pues los camarones no me dijeron nada de los compañeros, los postulantes. Ya, entonces, lo que les quería pedir, por favor, lo que les quería pedir, por favor, es que la clase del viernes lo postergamos para el día de mañana, ya, y la próxima clase igual. Sería miércoles y jueves, por favor. Ya, espero que me puedan comprender con eso y me puedan ayudar. ¿También? Entonces, yo el día de mañana, como les dije, termino la sesión, lo voy a subir a YouTube, les voy a compartir y el día de mañana automáticamente lo trabajaríamos. Ya como les dije, los postulantes recién me informaron de las fechas de designación y pues tampoco había forma de que lo modifiquen porque eso se tiene que hacer con 15 días de anticipación. Como tutor tengo que estar presente. Ya, entonces, de todas formas, les voy a decir esto en el grupo de WhatsApp y muchas gracias por comprender, ¿no? Y pues bueno, que sea de utilidad todo lo que estamos observando hasta el momento. Les quedo muy agradecido y pues los veo el día de mañana en el mismo horario, de 8 a 10 de la noche, así para terminar. Ya, entonces, que tengan buenas noches, gracias a todos y pues les quedo agradecido por la comprensión. El día de mañana los veo directamente. Que estén bien, bye bye.